Algo que siempre me llamó mucho la atención es que todos hablamos de conocer a alguien, pero nadie habla de todo lo que pasa internamente antes de decidir si alguien nos cae bien o nos cae mal. Y eso es raro porque es algo que hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos eligiendo si una persona nos da confianza, si nos incomoda, si nos da ternura, si nos da rechazo, si nos pone nerviosos. Y lo hacemos en segundos, sin pensarlo. Yo, por ejemplo, lo primero que registro en alguien es la energía, pero no la energía espiritual, tipo el aura, sino hablo más de su forma de estar en el mundo. Se ve natural si está sobreactuando o no sé, si se siente cómodo. La voz, el tono o cómo respira, si hace muchos gestos o si se queda como rígido. Son cosas mínimas, pero para mí dicen un montón porque a mí me suelen pasar. Entonces, para mí la gente que es vulnerable, que no pretende ser perfecta, que no tiene miedo a equivocarse, esa gente me cae muy bien de entrada porque siento que yo también puedo bajar la guardia, puedo ser vulnerable y me da tranquilidad. Entonces, siento que puedo relajarme sin estar editando o pensando cada cosa que digo. Yo no me considero una persona que juzgue, justamente porque crecí sintiéndome muy juzgada en el colegio, por ejemplo, después en la universidad. Como que muchas veces tuve la sensación de que la gente ya tenía como una idea de mí antes de que yo abriera la boca. Y eso duele porque te sientes atrapada dentro de una imagen que tú no elegiste, como si tuvieras que luchar primero contra un prejuicio que la gente ya tiene sobre ti, para después tener que demostrar quién eres en realidad. Entonces, justamente por haber sentido eso, trato de no repetirlo con nadie, porque sé lo que se siente. Entonces, es feo. Pero hay veces que alguien te dice, por ejemplo, no sé, esa persona es mala, esa persona es rara. Entonces, yo intento entender qué hay detrás de eso, porque sé qué es lo que se siente que alguien simplemente opine por conocerte, simplemente, como superficialmente, o que te etiqueten por algo que no eres. Entonces, como que me interesa saber qué hay debajo de la primera impresión, incluso cuando la persona no me cae bien o tan bien de entrada. Sé que si empatizo con esa persona o que si llego a conocerla, puede ser porque puedo llegar a entenderla. Y no lo digo como en un tono, ay, qué bueno, sino lo digo porque realmente me da intriga, realmente me da como curiosidad la gente. Entonces, me pregunto siempre qué hay detrás del comportamiento y qué es lo que estoy viendo. A veces también como me pregunto, las personas que son más juzgadas, siento, no sé por qué, que nunca fueron entendidas del todo. O sea, ¿cómo vas a mostrarte fuerte o seguro de ti mismo si lamentablemente tienes un círculo que no te ve como un parámetro dentro de lo normal? No tienes una red de apoyo, no tienes contención, y si esa persona puede ser rara en cierta forma, sí, pero ¿hubo alguna vez alguien que lo escuchara o que lo hiciera ver alguno de sus patrones? Porque realmente nadie se toma el tiempo para ese tipo de personas. Solamente lo juzgan por encima y opinan por encima, pero no hay una persona que vaya y que realmente escuche a la persona. Porque las personas que son retraídas las etiquetan automáticamente como raras, entonces no hay escapatoria, ya le queda la etiqueta. Entonces siempre me pregunto si hay alguien que tratara de entender a esa persona, qué tanto la retrae, qué oculta o por qué no puede hablar para sentirse cómodo en el mundo nuevamente. Entonces la sociedad es la que no te deja avanzar ni crecer, y es la misma que te lleva a esa etiqueta, y lo peor es que es la misma que te pone la presión para que te quedes en esa etiqueta. Y acá quiero agregar algo que también me parece importante, que es lo superficial que puede llegar a ser la percepción que otra persona tiene de ti. A veces creemos que porque alguien te conoce simplemente hace años, automáticamente te conoce de verdad. Y no. La gente puede pasar años a tu lado sin haberte visto nunca por dentro, realmente. Pueden haber compartido tiempo, conversaciones, rutinas, fotos, viajes y todo lo que quieras, pero si esa persona nunca tuvo la intención genuina, honesta,
profunda de conocerte desde tu núcleo emocional, desde tu historia real, desde tu vulnerabilidad, tus miedos, entonces esa persona no te conoce. Conoce tu función, conoce tu comportamiento, conoce lo que esa persona interpreta de ti, no lo que eres. Entonces el problema es que muchos sienten que su opinión sobre ti es válida solo porque tienen tiempo acumulado, como si la duración reemplazara la profundidad. Y no funciona así. La percepción real requiere presencia, requiere curiosidad, requiere ver más allá de lo visible. Y si no hay eso, lo que tienen es solamente una gota de quién eres, no tu esencia. Y además lo que a veces también me molesta mucho es cómo los grupos adoptan percepciones colectivas sin pensar. Es como si una opinión empezara a circular y de repente todos la repiten. Y ahí es donde te das cuenta de algo muy loco. Nadie nace con etiquetas. No hay un bebé introvertido, un bebé pesado, un bebé raro, un bebé simpático o un bebé tóxico o mala onda. Las etiquetas son simplemente inventos culturales, acuerdos improvisados que la sociedad tuvo que construir para ordenar comportamientos que no entendían. Son etiquetas que nacieron casi por accidente, por repetición, por miedo, por ignorancia, por comodidad. Y hoy las usamos como si fueran verdades absolutas. ¿Quién decidió que tener cara de culo significa ser mala persona? ¿Quién decidió que no hablar es ser introvertido? ¿Por qué mejor entonces no hablar significa ser emocionalmente inteligente? ¿O que no hablar es algo negativo? ¿Por qué mejor no es algo positivo? ¿Quién definió que alguien que habla mucho es extrovertido, agradable o divertido? Pero en otro contexto, esa misma persona hablando mucho puede ser vista como intensa, agobiante o incluso como si tuviera un trastorno. Asperger. ¿Quién elige? ¿Dónde está el criterio para eso? ¿Por qué todo lo interpretamos desde la negatividad? Entonces, sí me pregunto por qué una conducta puede ser bien vista en un grupo y mal vista en otro. ¿Es suerte? ¿Es al azar? ¿Es simplemente que caíste en el grupo equivocado? Porque eso también pasa. En un grupo te pueden percibir como tímida, te pueden percibir como tímido y en otro como intenso. En un grupo te pueden percibir como autista y en otro como brillante. En un grupo como aburrido y en otro grupo como profundo. Y entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Quién decide qué es qué? Es la misma persona, el mismo comportamiento interpretado de 1000 formas distintas. Y ahí te das cuenta de que muchas percepciones no hablan de ti, simplemente hablan de la cultura emocional del grupo, de sus propias inseguridades, de sus propios sesgos. Hablan de lo que el grupo necesita que seas para que sus dinámicas internas funcionen. Y además, cuando alguien me cae mal, porque sucede, es normal, no lo ignoro y ha pasado algunas veces, también me intriga por qué. Me intriga saber si de repente yo habré hecho algo mal, porque siempre obviamente me lo pregunto, es lo primero que me viene a la cabeza. Si algo en mí disparó que esa persona reaccione así, o no sé, como que siempre empiezo por mí, no sé si es bueno o malo, pero es así. Y después con el tiempo me doy cuenta que no. A veces claramente he podido yo haber hecho algo mal, pero normalmente me doy cuenta que simplemente son las inseguridades de la otra persona que te hacen sentir a ti peor, ¿no? O sea, personas que te miran desde arriba, que te hacen sentir más chica, más tonta, o menos, o inferior. Ese tipo de energía sí me cuesta mucho porque obviamente soy humana y me afecta. No me gusta estar cerca de gente que te hace sentir inferior solamente por existir. Pero incluso ahí me pregunto, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué me afecta tanto? Y me lo pregunto siempre y a veces como que lo puedo descifrar y a veces no. Pero es como que me doy cuenta de qué está despertando esa sensación, qué está despertando eso en mí. De repente yo hice algo que tengo que mejorar, o de repente simplemente también tengo que mejorarlo yo porque de repente no tiene nada que ver conmigo y tengo que ser más segura. No lo sé. Para mí ver a la gente como realmente es toma mucho tiempo. No depende de la cara que tuvo ese día, no depende si estaba de mal humor o si habló mucho o si no habló mucho. Conocer a alguien es un proceso largo, profundo y a veces
ni siquiera en una vida entera llegas a conocer a alguien por completo. Entonces, hay personas que vivieron años y después dicen, ay, me sorprendió cómo era tal persona. Y uno piensa, como que qué raro, ¿no? Pero al mismo tiempo se dieron el tiempo real para conversar de verdad, para escuchar de verdad, de preguntar por la vida del otro, por el pasado, por los miedos, por lo que realmente importa. Porque eso toma paciencia. Uno piensa que es fácil, pero escuchar los miedos de una persona repetitivamente puede cansar. Entonces requiere mucho esfuerzo, requiere mucha empatía. La gente quiere conclusiones rápidas, porque es más cómodo. Me cae bien, me cae mal y listo. Se sienten tranquilos porque creen que ya entendieron a la persona como es. Como si la mente dijera, ya, ok, ya categorizamos esto, entonces a la siguiente. Y así se ahorran el esfuerzo emocional de tener que abrirse poco a poco o de tener que tolerar la ambigüedad. Y yo entiendo también esa comodidad porque es real, es cansador estar analizando todo el tiempo, pero también me parece un poco injusta porque, por ejemplo, a mí toda la vida me dijeron que tengo cara de culo, que soy rara, que soy introvertida porque no hablo en grupos grandes, a veces tampoco en pequeños, pero nadie se pregunta por qué. Nadie se pregunta si me siento insegura, si estoy disociada, si estoy pensando en otra cosa, si estoy preocupada, si estoy incómoda, cansada, si tengo hambre o si simplemente no tengo ganas de hablar. ¿Por qué el pensamiento automático que tienen es mala persona? ¿Por qué? Además, ¿desde cuándo no querer hablar está mal? Ganas son ganas. Existen como no. Entonces, no sé, nadie piensa en eso. Y tampoco es como voy a cambiar mi cara de reposo para que la gente no se incomode. Entonces lucha siempre con si haces el bien por ti o haces el bien por el otro. Es como yo tengo que aceptar que esa es mi cara y punto. Pero es agotador que la gente necesite clasificarte para sentirse cómoda. Es agotador cargar con la expectativa de tener que caer bien de entrada, porque la gente se mueve mucho por etiquetas, porque les da una sensación falsa de control. Es como decir, listo, esta persona es así, cuando en realidad nadie es tan simple. Y lo más loco es que usan etiquetas serias, como si fueran chistes. Me pasa que alguien, por ejemplo, te dice, ay, parece autista. ¿Por qué? Por no hablar como todos, por ser más introvertida. ¿Por qué? Por no cantar la canción que están cantando todos desesperadamente, pero nadie le dice a la que canta la canción que es esquizofrénica, o a la que va bailando por la calle, ay, que es esquizofrénica, porque saben que ahí cruzan un límite. Pero autista, por algún motivo, esas palabras lo tiran como si nada, como si fuera gracioso. Y eso, aunque suene exagerado, igual termina afectando mucho cómo una persona se ve a sí mismo. Porque la próxima vez que quiera simplemente estar tranquilo, caminando por la calle, viendo el árbol o lo que sea, ya no te vas a sentir tan libre porque vas a empezar a verte desde afuera, a corregirte, a apagar partes tuyas por miedo a cómo se puede interpretar. Y eso desgasta, te corta un poco también la espontaneidad. Yo también tengo prejuicios, obvio, no soy distinta, pero a veces me pasa eso de esta persona me recuerda mucho a tal o esta actitud me cae mal porque ya la vi antes, pero intento no dejar que eso arruine completamente la percepción que tengo de alguien porque todos somos complejos. Entonces una persona puede tener algo que me molesta y al mismo tiempo algo que admiro. No es todo blanco y negro. Además siento que cuando la vida te pone a alguien o situaciones que disparan cosas del pasado, es porque hay algo ahí que no terminaste todavía de entender. Por lo menos así lo veo yo, que no terminé de aprender lo que pasó. A veces me quejo, obviamente, pero después lo pienso y digo, como, ¿qué me está mostrando esto de mí? ¿De qué me estoy defendiendo? ¿O qué parte mía se activa? O sea, ¿por qué está pasando de nuevo lo que ya pasó 1000 veces? Seguro porque esas 1000 veces no lo aprendí, entonces tengo que manejarlo de una forma diferente. Confiar en alguien para mí tiene muchísimo que ver con cómo te escucha. Si escucha de verdad, si te presta su atención de verdad, sin estar esperando el momento para hablar de ellos mismos. Si pregunta cosas con interés real o si responde desde un lugar humano mínimo y no con frases universales tipo todo pasa por algo, bueno, tranquila. Ese tipo de respuestas no me sirven de nada.
por lo menos para mí. Pero para confiar, no sé, tiene que ver con que la persona pueda sostener un espacio incómodo sin querer salir corriendo. Yo también en situaciones he percibido a alguien mal, no tanto en el sentido de me cae mal y me cae bien ahora, sino más en el sentido de que me toma mucho tiempo ver patrones que no quiero en mi vida. Puedo tardar años en darme cuenta de ciertas actitudes de otras personas y también incluso mías. Entonces siempre doy el beneficio de la duda y con desconocidos simplemente dejo que la situación se desarrolle, no etiqueto de entrada, no digo esta persona es así, punto, sino me gusta dejar que las cosas hablen por sí solas. No sé. Y me gustaría que la gente también empiece a hacer eso conmigo, que no me etiqueten de entrada, porque, no sé, no me gusta reducir a la gente a un sí o un no, o a un me cae bien o un me cae mal. Simplemente siento que es injusto. Hay como, no sé, como una ramificación en cada persona, no sé cómo decirlo. También pienso mucho en cómo nos percibimos a nosotros mismos a través de los ojos de los demás. Porque eso pasa también a veces, cuando te repiten muchas veces que eres algo, te la crees. Si desde chica o niña te dijeron que eres tímida, empiezas a actuar como tímida. Si te dicen que eres conflictiva, empiezas a creer que cualquier reacción tuya es un problema. Si te dicen que eres fría, te empiezas a sentir culpable por necesitar espacio. Y así con todo. Entonces, como a los niños les dices que va a venir Papá Noel y te creen, o el ratón Pérez o sabe Dios qué, te creen. Si les dices que son flojos, tontos, débiles, lentos, te creen. Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras y no solamente con los niños. Uno cree que se cuida simplemente de niño y de grande y el adulto tiene que filtrar y superar todas las palabras que le tiren, pero en verdad no es así, porque las palabras siguen formándonos hasta nuestros últimos días. También he notado algo, que mucha gente no sabe escuchar sin proyectar. No saben escuchar sin ponerse a ellos en el centro. Cuentas algo y enseguida lo llevan a su experiencia, a su historia, a lo que ellos vivieron. No lo hacen por maldad, lo hacen porque simplemente es automático. Pero eso también distorsiona la percepción porque dejan de ver a la persona que tienen enfrente. Están viendo simplemente un espejo. Están viendo lo que les recuerda, lo que les tocó, lo que les molesta. Y por eso a veces dos personas perciben a la misma persona de forma totalmente distinta. No porque una tenga razón y la otra no, sino porque cada una está mirando desde sus propias heridas, desde sus miedos, desde sus experiencias. Por eso es tan importante también para mí observar. Yo observo mucho, observo literal todo, cómo la gente trata al mozo, a las personas, a los vendedores, no sé, en Wong, en donde sea. Y eso es interesante también porque si uno observa, aprende a observar al otro, también sabes observarte a ti. No sé si ha pasado en algún momento, pero a mí me ha pasado varias veces que, no sé, estoy en Wong, en algún lugar, Coto, no sé, comprando, por ejemplo. Me pasa una situación que no me gusta y reacciono mal. Me doy vergüenza. Entonces en ese momento pienso y digo, ay, qué vergüenza, no puedo creer que me enojé por esto. Porque es como que lo ves desde afuera, te ves a ti misma. Cuando aprendes a ver a los demás, cuando haces algo que no te gusta, lo interiorizas automáticamente como si estuvieras viendo a alguien más, pero eres tú mismo. Aprendes a controlarte. Es difícil. Sigo aprendiendo, pero se aprende, se puede. Obvio, todos tenemos días de mierda, todos reaccionamos mal a veces. Todos decimos cosas que no representan cómo somos de verdad. Entonces, obviamente trato de mirar todo en ese contexto. No juzgar por un momento aislado. Yo soy la primera en tener días donde estoy apagada. Si alguien me ve en un día así y no me conoce, va a pensar que soy mala onda, fría, distante, pero tal vez simplemente ese día no tenía energía, como muchos otros. Entonces, no quiero tampoco hacerle eso a nadie. Otra cosa que pienso es cuánto influye la inseguridad en la forma en la que percibimos a alguien.
A veces creemos que una persona nos cae mal cuando en realidad nos intimida, nos incomoda porque tiene algo de nosotros que quisiéramos tener, o al revés, no soportamos algo porque nos muestra una parte nuestra que negamos. Y suena también medio intenso, pero es real. Me pasó algunas veces de personas que de repente no me caían tan bien y después me daba cuenta que esa persona hacía algo que yo también hago, pero que no me gusta de mí. Entonces es como ver tu error en el espejo. Y eso incomoda, porque no lo quieres ver, entonces lo proyectas en el otro, se vuelve personal y simplemente no te cae. Y eso viene también mucho de la mano con las primeras impresiones. Para mí sí existen, sí importan, pero no son definitivas. A veces alguien te cae increíble de entrada y después te das cuenta de que no había nada sólido ahí. O al revés, alguien con quien no hubo una conexión inmediata termina siendo alguien muy importante en tu vida. Entonces, no sé, siento como que las primeras impresiones son como trailers de la vida de alguien, como que te dan una idea, pero no te cuentan la historia completa. Entonces, para las personas que no tienen tiempo ni ganas de conocer a esa persona, simplemente se quedan con el trailer. No es suficiente para decidir nada profundo sobre la persona. Está el tema de la autenticidad. A mí, personalmente, me cuesta confiar mucho en gente que está muy pendiente de su imagen, que todo lo que hacen parece pensado para caer bien o para verse de una manera específica. Yo entiendo que todos actuamos un poco y todos mostramos una versión seleccionada de nosotros mismos, pero cuando todo es demasiado perfecto, demasiado cuidado, demasiado curado, me da desconfianza. No porque crea que son malas personas, sino porque no sé dónde está la versión real. Siento que si yo digo algo honesto, no va a encajar. O que si soy vulnerable, me van a mirar como que exagerada, entonces me cierro. O completamente al revés. De repente digo algo muy malo y se me escapa y peor todavía. Algo que también veo mucho porque me pasa mucho es la presión de tener que gustar. De gustar como caer bien, de gustar como persona, de gustar como humano. Es como si todos estuviéramos actuando un poco para que la gente diga, ay, qué buena onda, qué simpática, qué agradable. Pero ¿a costa de qué? Porque a costa de no decir lo que pensamos, porque te juzgan, de no poner límites, porque te juzgan, de ser más suaves de lo que realmente somos. Y después la gente conecta con esa versión filtrada, no con la real. Entonces, cuando de verdad muestras algo honesto, se sorprenden, piensan que cambiaste, pero no cambiaste. Solo que ahora estás siendo tú. También está el tema de la vulnerabilidad. Para mí, la vulnerabilidad de alguien cambia todo. Si alguien se muestra humano, con dudas, con miedos, con torpeza, ahí conecto. Porque me conmueve, me siento cómoda. Pero si alguien se muestra superior, como si nada le afectara, como si todo lo supiera, ahí me siento incómoda. No porque me caigan mal, sino porque no sé quiénes son de verdad. No hay grietas, no hay nada que me deje ver su humanidad. Y sin eso, no puedo conectar. Hablando personalmente. No siempre es nuestra responsabilidad entender a todo el mundo. A veces simplemente no hay afinidad y está bien. No hay que forzar relaciones, no hay que forzar conexiones, pero sí creo que es nuestra responsabilidad no dañar a otros con nuestras percepciones rápidas. No arrastrar etiquetas innecesarias, no hablar como si supiéramos todo cuando en realidad solamente vimos el 2% de la persona. La forma en la que percibimos a alguien dice más de nosotros que de ellos. Dice que nos asusta, que admiramos, que rechazamos, que deseamos. Pero bueno, tampoco es tan profundo todo el tiempo. A veces simplemente alguien te cae bien y punto. O te cae mal y punto. No todo tiene que tener una explicación psicológica, pero sí creo que es importante al menos ser consciente de que hay miles de cosas jugando en ese momento de conocer a alguien. Nadie es un solo rasgo. Nadie es la tímida, el enojón, la rara. Somos todo. Somos muchas cosas a la vez. Entonces,
Creo que algo que estoy aprendiendo es que lo más valioso que puedes hacer es ser tú. Aunque tu cara no entre en el molde perfecto, aunque tu silencio incomode a algunas personas o aunque tu manera de existir no sea la que otros esperan, porque si vives para encajar, terminas dando una versión tuya que no es real. Y después la gente te juzga, no solamente por no ser tú, sino por intentar ser alguien más. O sea, te juzgan por todo, así que mejor que te juzguen por ser tú y no por tener que ponerte una máscara para sobrevivir, porque es agotador tener que sostener una máscara, te cansa y encima te juzgan. Entonces, ¿para qué? ¿Quién está percibiendo a quién? ¿Quién está viendo a quién? ¿Quién está realmente presente? Porque entre lo que yo soy, lo que yo muestro, lo que el otro interpreta, lo que el otro proyecta, hay tantas capas que a veces no sé si alguien realmente ve a alguien. Y creo que con eso me quedo, de no apurar percepciones. Dejar que la gente se revele sola, dar espacio para que el otro exista sin que necesites entenderlo todo ya. Mirar con más paciencia, con más humanidad, con más curiosidad y también mirarte a ti en el proceso, porque al final lo que ves en los demás habla mucho de ti.